Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. 72 años he vivido, he construido, he dado todo por mi familia. Y ese día, mientras estaba sentado en mi propia sala, escuché algo que me congeló el alma. Mi hijo Marcos, el mismo niño que cargué en brazos, me dijo con una frialdad que nunca olvidaré: «Papá, ya vendí tus muebles. Necesitábamos el dinero para el viaje a París con Lorena». No lo consultó, no pidió permiso. Simplemente lo hizo. Como si mis cosas, mi hogar, mi vida fueran basura que podía desechar sin más. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar, lo que pasó después, no lo vas a creer. Me quedé paralizado. Miré alrededor de mi sala, ese espacio donde pasé tantos domingos con mi familia, donde mi esposa María tejía mientras yo leía el periódico. Los muebles que ella eligió con tanto amor, las sillas donde se sentaban mis nietos. Todo vendido, como mercancía en un mercado cualquiera. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Esa frase sonaba en mi cabeza una y otra vez. «Ya vendí tus muebles. No podríamos vender. No, ¿qué te parece si...?» Simplemente lo hizo. Y lo peor, lo que más dolía, era esa sonrisa cómplice de Lorena, su esposa, parada detrás de él. Esa mirada de triunfo, como si acabaran de ganar algo. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa sala podía imaginar, era que yo ya había visto esto venir. 3 semanas antes, había escuchado una conversación que cambió todo. Una conversación que me reveló exactamente quiénes eran en realidad. Y desde ese momento comencé a preparar algo. Algo que ellos jamás esperarían. Verán, yo no soy un hombre rico. Trabajé toda mi vida como maestro de escuela. Pero mi esposa María y yo fuimos cuidadosos. Ahorramos, invertimos con inteligencia. Cuando ella murió hace 3 años de un cáncer que la consumió en silencio, me dejó no solo su amor, sino también la responsabilidad de proteger lo que construimos juntos. Los muebles que Marcos vendió no eran solo madera y tela. Eran las últimas huellas de 35 años de matrimonio. Cada pieza tenía una historia. El sofá donde nació la idea de comprar nuestra primera casa. La mesa donde celebramos cada cumpleaños de nuestros hijos. Las sillas donde María se sentaba a esperar que yo llegara del trabajo. Cuando Marcos me dijo que necesitaba el dinero para viajar a París, algo dentro de mí se rompió. No era solo el dinero. Era la falta de respeto. La frialdad. La manera en que me miró, como si yo fuera un estorbo en su camino hacia la felicidad. Como si mis sentimientos no importaran. Como si yo ya no fuera su padre, sino simplemente un viejo que ocupaba espacio. Pero había algo más en esa mirada. Algo que me heló la sangre. Era la misma expresión que vi en Lorena semanas antes cuando hablaba por teléfono en el jardín. Esa conversación que escuché sin querer cuando fui a regar las plantas. La escuché decir: «No te preocupes, mamá. En unos meses el viejo estará en un asilo y podremos vender la casa». No usó mi nombre. Me llamó el viejo. Como si yo no fuera una persona, sino un problema a resolver. En ese momento, parado ahí en mi sala vacía con Marcos, esperando que yo simplemente aceptara lo que había hecho, me di cuenta de algo. Esta no era una traición espontánea. Esto era un plan. Y yo, el tonto padre que dio todo por sus hijos, era el obstáculo que debían remover. Pero si hay algo que aprendí en 72 años de vida, es que los hijos no siempre son lo que aparentan. Y los padres, aunque sean viejos, no siempre son tontos. Así que hice algo que ellos nunca esperaron. Me quedé callado, asentí con la cabeza. Les dije: «Está bien, hijo. Espero que disfruten París». Marcos y Lorena se miraron sorprendidos por mi calma. Esperaban gritos, lágrimas, reproches. Pero yo les di silencio. Porque ya tenía un plan. Un plan que comenzó 3 semanas antes, el día que escuché esa conversación. Un plan que iba a cambiarles la vida. Me llamo Fernando Estrada. Tengo 72 años y vivo en Sevilla, España. Durante 40 años enseñé literatura en el colegio público de mi barrio. No era un trabajo glamoroso, pero lo amaba.
Cada mañana entraba a ese salón de clases sintiendo que cambiaba el mundo una mente joven a la vez. Mis alumnos me llamaban Señor Fernando, y algunos los más cercanos me decían Profe Fer con cariño. Me jubilé hace 7 años con una pensión modesta pero suficiente. Nunca necesité mucho, solo paz, libros y mi familia. Mi esposa María fue el amor de mi vida. Nos conocimos cuando yo tenía 23 años, recién graduado de la universidad. Ella trabajaba en la biblioteca del pueblo, un lugar tranquilo donde yo iba a preparar mis clases. Me enamoré de su sonrisa antes de conocer su nombre. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña, en la iglesia de San Marcos. Tuvimos 2 hijos, Marcos, nuestro primogénito, y después llegó Laura, 3 años menor. Marcos siempre fue mi orgullo. Era un niño brillante, curioso, el primero en su clase. Recuerdo cuando tenía 10 años y me pidió que le enseñara a jugar ajedrez. Pasamos tardes enteras frente al tablero, yo mostrándole estrategias que él aprendía con una rapidez asombrosa. En poco tiempo, comenzó a ganarme. «Papá, tienes que pensar 3 movimientos adelante», me decía con esa sonrisa traviesa. Esas palabras regresarían a mí años después con un significado completamente diferente. Laura, en cambio, era más tranquila. Le gustaba pintar y pasar tiempo con su madre en la cocina. Era sensible, empática, siempre preocupándose por los demás. Cuando María enfermó, Laura dejó su trabajo en Barcelona para venir a cuidarla. Pasó 6 meses con nosotros, acompañándonos en los días oscuros del hospital, las noches de insomnio, las conversaciones sobre la muerte que nunca imaginamos tener tan pronto. María murió en casa rodeada de nosotros. Sus últimas palabras fueron: «Cuídense entre ustedes. La familia es lo único que importa». Después de que María se fue, la casa se sintió enorme y vacía. Los primeros meses fueron los más difíciles. Me levantaba cada mañana esperando verla en la cocina preparando café. A veces incluso ponía 2 tazas antes de recordar que estaba solo. Laura me llamaba todos los días desde Barcelona. «Papá, ¿comiste bien? ¿Dormiste? ¿Necesitas algo?». Su voz era mi consuelo. Pero Marcos, quien vivía aquí en Sevilla, a solo 20 minutos de mi casa, rara vez aparecía. Tal vez una vez al mes, siempre deprisa, siempre con excusas. «Lo siento, papá, el trabajo está pesado. Lorena no se siente bien. Los niños tienen escuela». Siempre había una razón para no quedarse. Al principio lo justifiqué. Marcos tenía su vida, su familia. Era normal que estuviera ocupado. Pero con el tiempo noté algo más. Cada vez que venía, sus ojos recorrían la casa de una manera extraña. Miraba los cuadros, los muebles, la vajilla de porcelana que María heredó de su abuela. No con nostalgia, sino con cálculo. Como si estuviera haciendo un inventario. Y Lorena, su esposa, siempre preguntaba lo mismo. «¿Y esto cuánto vale, suegro?». Lo decía con una sonrisa como si fuera una broma. Pero yo veía sus ojos. No era curiosidad. Era ambición. Lorena entró a la vida de Marcos hace 10 años. Era guapa, segura de sí misma, trabajaba en publicidad. Al principio me cayó bien. Parecía hacer feliz a mi hijo. Pero María, mi sabia María, me dijo una vez: «Fernando, esa mujer mira nuestra casa como si ya fuera suya». Le dije que estaba exagerando, que eran imaginaciones. Ahora sé que mi esposa siempre tuvo razón. Después de la muerte de María Lorena cambió. Se volvió más insistente. «Suegro, esta casa es muy grande para usted solo. ¿Ha pensado en vender y mudarse a algo más pequeño?». Estos muebles antiguos valen mucho dinero, ¿sabe? Podría venderlos y tener un buen dinero extra». Siempre con esa sonrisa dulce que no alcanzaba sus ojos. Marcos nunca la detenía. Solo asentía como si las palabras de ella fueran razonables. Pero yo no soy tonto. He vivido demasiado, he visto demasiado. Reconozco la codicia cuando la veo. Solo que nunca imaginé verla en los ojos de mi propio hijo. O tal vez sí lo imaginé, pero me negaba a aceptarlo. Porque aceptar eso significaba aceptar que el niño que crié, el joven que me abrazaba y me llamaba su héroe, ya no existía. En su lugar había un hombre que me miraba como un obstáculo entre él y el dinero. Esta es mi historia.
La historia de cómo un padre descubrió la traición más dolorosa y cómo decidió responder a ella no con gritos ni lágrimas, sino con la misma inteligencia que una vez traté de enseñarle a mi hijo. Porque si Marcos aprendió a pensar 3 movimientos adelante, yo aprendí a pensar 10. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. Era un domingo de marzo, recuerdo la fecha exactamente 15 de marzo. El día comenzó como cualquier otro domingo. Me levanté temprano, como siempre hago. A mis 72 años, el cuerpo ya no me deja dormir hasta tarde. Las 6 de la mañana, y ya estaba despierto mirando por la ventana cómo el sol comenzaba a teñir de naranja las calles de Sevilla. Preparé mi café, el ritual de cada mañana. 2 cucharadas de azúcar, un poco de leche. Lo tomé despacio, sentado en la terraza, escuchando cómo la ciudad despertaba. Ese domingo había invitado a Marcos, Lorena y los niños a comer. Llevaba 2 semanas sin verlos, y aunque algo en mi interior me advertía que mantuviera distancia, seguía siendo mi hijo. Seguía siendo la familia que María me pidió que cuidara. Así que llamé el miércoles anterior. Marcos, ven el domingo. Haré paella como te gustaba de niño. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché la voz de Lorena de fondo susurrando algo. Finalmente Marcos respondió: Claro, papá, ahí estaremos. Pasé el sábado preparando todo. Fui al mercado temprano cuando las verduras aún están frescas y los pescaderos acaban de abrir sus puestos. Compré gambas grandes, mejillones, calamares. Elegí cada ingrediente con cuidado, recordando cómo María me enseñó a hacerlo. Fernando me decía: la paella se hace con amor. Si pones prisa, se nota en el sabor. Compré también el arroz bomba que ella siempre usaba, el azafrán auténtico, no esas imitaciones baratas, y tomates maduros del huerto de don José. El domingo por la mañana limpié la casa. Pasé la aspiradora por cada rincón. Quité el polvo de los muebles. Esos mismos muebles que pronto descubriría que mi hijo ya había vendido. Coloqué flores frescas en el jarrón del comedor, rosas amarillas, las favoritas de María. Puse la mesa con el mantel de lino blanco que usábamos solo en ocasiones especiales. Los platos de porcelana, los cubiertos de plata que heredamos de mis padres. Todo tenía que estar perfecto. A las 11 de la mañana comencé con la paella. Encendí el fuego bajo la paellera grande, esa que María y yo compramos en Valencia hace 30 años durante unas vacaciones. Sofreí el pollo, luego los calamares. El olor llenaba la casa, se colaba por las ventanas abiertas. Los vecinos probablemente lo olían también. Añadí el arroz, el caldo hirviendo, el azafrán que tiñó todo de ese amarillo dorado perfecto. Mientras cocinaba hablaba con María. Sé que suena tonto hablar con alguien que ya no está, pero lo hago. Le cuento mi día, le pregunto qué haría ella ya en mi lugar. Ese día le dije: María, hoy viene Marcos, ojalá todo salga bien, ojalá sea como antes. Pero algo me inquietaba. No podía explicarlo. Una sensación extraña en el estómago, como cuando sabes que va a pasar algo malo, pero no sabes qué. Traté de ignorarla. Me dije que eran nervios nada más, ganas de pasar un buen día con mi hijo. A la 1:30 sonó el timbre. Abrí la puerta con una sonrisa. Ahí estaban Marcos, Lorena y mis 2 nietos, Pablo y Sofía. Pablo tiene 9 años, Sofía 7. Son buenos niños educados. Los abracé con fuerza. Olían a champú de manzana y a dulce. «Abuelo», dijo Sofía, «¿hiciste paella?» Sus ojos brillaban de emoción. «Por supuesto, mi amor. Mi amor. Tu favorita». Entramos todos. Noté inmediatamente algo raro en la actitud de Marcos y Lorena. Caminaban por la sala mirando todo con demasiada atención. Lorena tocaba las cosas, pasaba sus dedos por el respaldo del sofá, observaba los cuadros en la pared. Marcos miraba su teléfono constantemente como si esperara un mensaje importante. Ninguno de los dos me miraba directamente a los ojos. «Papá, la casa se ve muy bien», dijo Marcos, pero su voz sonaba hueca, sin emoción real. Lorena se sentó en el sofá y suspiró. «Ay, suegro, estos muebles sí que son cómodos. Antiguos, pero cómodos». Había algo en cómo lo dijo. No era un cumplido. Era una evaluación. Como cuando vas a una tienda y pruebas un producto antes de comprarlo.
Serví la paella en la mesa. Los niños comieron con apetito alabando cada bocado. «Abuelo, esto está delicioso», decía Pablo con la boca llena. Eso me hizo sonreír. Al menos ellos aún eran inocentes, aún me querían sin segundas intenciones. Pero Marcos y Lorena apenas tocaron su comida. Lorena empujaba los granos de arroz por el plato. Marcos miraba su teléfono cada pocos minutos. «¿Todo bien, hijo?», pregunté. Marcos levantó la vista sorprendido, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. «Sí, papá. Todo bien. Solo trabajo». Mentira. Pude verlo en sus ojos. Sea lo que fuera que ocupaba su mente, no era trabajo. Después de comer mientras yo recogía los platos, escuché a Lorena hablando con Marcos en voz baja en la sala. No pude oír todo, pero capté palabras sueltas. «Mañana. El comprador. Efectivo. Rápido». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿De qué comprador hablaban? ¿Qué era lo que tenía que ser rápido? Volví con el postre flan casero que había preparado el día anterior. Los niños aplaudieron. Marcos y Lorena sonrieron, pero sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Había tensión en el aire densa como niebla. Yo la sentía aunque trataba de actuar normal. Después del postre, los niños pidieron permiso para ver televisión. Los llevé a la sala, puse su programa favorito. Marcos y Lorena se quedaron en el comedor. Yo fui a la cocina supuestamente a preparar café, pero en realidad quería estar cerca a escuchar. Algo me decía que necesitaba estar atento, y entonces escuché a Marcos carraspear. Ese sonido áspero de garganta que hace cuando está nervioso. Lo conozco desde que era niño. Lo hacía antes de confesar que había roto algo o sacado malas notas. Mi cuerpo se tensó. Algo venía. Algo malo. Salí de la cocina con la cafetera en la mano. Marcos estaba de pie junto a la ventana dándome la espalda. Lorena estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, mirándome con esa sonrisa que ahora me parecía cruel. «Papá», comenzó Marcos sin voltearse. «Tenemos que hablar de algo». Mi mano tembló ligeramente. Dejé la cafetera sobre la mesa. «Dime, hijo». Mi voz salió más calmada de lo que me sentía. Marcos finalmente se volteó. Sus ojos no me miraban directamente. Enfocaban un punto detrás de mí sobre mi hombro. «Es que verás, Lorena y yo hemos estado pensando. Hemos trabajado muy duro este año y necesitamos unas vacaciones. Un descanso», asentí. «Me parece bien, todos necesitamos descansar». No entendía por qué esto requería una conversación seria. Marcos continuó. «Queremos ir a París. Siempre ha sido el sueño de Lorena. La Torre Eiffel, el Louvre, todo eso». Lorena asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con emoción genuina por primera vez en todo el día. «Qué bien, hijo. París es hermoso. Tu madre y yo fuimos hace muchos años en nuestro 20º aniversario». El recuerdo me hizo sonreír, pero Marcos no me devolvió la sonrisa. «El problema, papá, es el dinero. El viaje es caro. Vuelos, hotel, comidas. Todo está por las nubes». Sentí un nudo en el estómago. Ahora entendía hacia dónde iba esto. «¿Necesitas que te preste dinero?», pregunté, aunque algo me decía que no era tan simple. Marcos negó con la cabeza. «No, papá, no te voy a pedir dinero». Hubo una pausa larga, demasiado larga. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Entonces Lorena habló. «Lo que pasa, suegro, es que ya encontramos la manera de conseguir el dinero». Su voz era dulce, casi infantil, pero había algo debajo de esa dulzura. Algo afilado. «¿Así cómo?», pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Marcos dejó caer el tenedor que había estado sosteniendo nerviosamente. El sonido del metal contra la cerámica resonó en el silencio. Y entonces dijo las palabras que me congelaron el alma. «Papá, ya vendí tus muebles». Necesitábamos el dinero para el viaje a París con Lorena. El mundo se detuvo. Escuché sus palabras, pero mi cerebro tardó varios segundos en procesarlas. «Vendió mis muebles». «¿Mis muebles?». Miré alrededor de la sala. Todo seguía ahí.
El sofá donde estábamos sentados, la mesa del comedor, las sillas, el aparador antiguo de María. Pero, ¿todo está aquí?, dije confundido. Sí, porque el comprador viene a recogerlo todo mañana por la mañana, respondió Marcos, como si estuviera explicando algo obvio a un niño pequeño. Ya firmé el contrato, ya recibí el dinero. 7,000 euros. No está mal para muebles viejos. Muebles viejos. Llamó muebles viejos a las piezas que María y yo elegimos juntos. Al sofá donde ella se sentaba a leer cada tarde. A la mesa donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Muebles viejos. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un quiebre ruidoso, sino silencioso. Como cuando una grieta delgada aparece en un vaso de cristal. Todavía puede contener agua, pero nunca volverá a ser el mismo. ¿Y qué voy a hacer yo sin muebles?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Lorena se encogió de hombros. Ay, suegro, puede comprar cosas nuevas, más modernas. Estos muebles ya pasaron de moda. Le hacen un favor llevándoselos. Hablaba de las pertenencias de 35 años de matrimonio como si fueran basura, como si no significaran nada. Miré a mi hijo, a ese hombre que una vez fue el niño que me abrazaba y me decía que era su héroe. Esperaba ver arrepentimiento en sus ojos, vergüenza, algo, pero solo vi impaciencia. Quería que esto terminara rápido. Quería tomar su dinero y marcharse a París sin drama, sin responsabilidad, sin consecuencias. En ese momento, mientras los miraba a ambos, algo cambió en mí. La tristeza que sentía comenzó a transformarse. No en rabia, no todavía, sino en claridad. Una claridad fría y absoluta. Vi finalmente lo que María había visto hace años. Vi la verdad que yo me había negado a aceptar. Mi hijo ya no era mi hijo. Era un extraño que llevaba el nombre de mi hijo. Y ese extraño acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. Me quedé ahí de pie, en mi propia sala, mirando a mi hijo como si fuera la primera vez que lo veía. 72 años de vida me habían enseñado muchas cosas, pero nada me preparó para este momento. Para escuchar a tu propio hijo decirte que vendió tus pertenencias sin consultarte, como si tuvieras menos derechos que un inquilino en tu propia casa. 7,000 euros. Repetí lentamente, dejando que cada palabra saliera de mi boca con cuidado. Vendiste los muebles de tu madre por 7,000 euros para irte de vacaciones a París. No era una pregunta. Era una confirmación de algo que mi mente todavía luchaba por aceptar. Marcos se movió incómodo. Papá, no lo digas así. Suena peor de lo que es. Lorena se levantó del sofá y se paró junto a él, tomando su mano en un gesto que supuse debía parecer solidario. Suegro, entienda. Son solo muebles. Usted puede conseguir otros, más modernos, más cómodos. Estos ya están muy gastados. Gastados. La palabra me golpeó como una bofetada. Miré el sofá donde María pasó incontables tardes leyendo sus novelas. Sí, la tela estaba un poco desgastada en los brazos, pero cada marca, cada pequeña imperfección, era parte de nuestra historia. El lugar donde se desgastó más era su lado favorito, donde apoyaba el brazo mientras leía. Yo nunca quise cambiar ese sofá porque cada vez que lo veía, la sentía ahí. ¿Y no se te ocurrió preguntarme primero? Mi voz seguía calmada, pero podía sentir cómo algo oscuro crecía dentro de mi pecho. ¿No pensaste que tal vez estos muebles significan algo para mí? Marcos suspiró como si yo fuera un niño terco que no entendía razones. Papá, por favor, no seas dramático. Es solo que... Bueno, tú ya estás mayor. No necesitas tanto espacio, tantas cosas. De hecho, hizo una pausa y miró a Lorena. Ella asintió dándole ánimos. De hecho, hemos estado pensando que tal vez sería bueno para ti mudarte a un lugar más pequeño. Un apartamento, o incluso que Marcos. Mi voz se endureció. Dilo, termina la frase. Lorena fue quien habló. Por supuesto que fue ella. O incluso una residencia de ancianos, suegro. Hay unas muy bonitas aquí en Sevilla. Con enfermeras, actividades, gente de su edad. No estaría solo. Y nosotros podríamos vender esta casa que ya es demasiado grande para usted de todos modos.
Ahí estaba. Finalmente lo dijeron. El plan real. Los muebles eran solo el comienzo. Querían la casa. Querían sacarme de aquí y encerrarme en algún lugar donde no estorbara, y quedarse con todo. Con todo lo que María y yo construimos en 40 años de trabajo honesto. Ya veo. Caminé lentamente hacia la ventana dándoles la espalda. Necesitaba un momento para controlar lo que sentía. La rabia estaba ahí burbujeando bajo la superficie, pero había algo más. Decepción. Tristeza profunda. Y algo nuevo, determinación. ¿Y cuándo planeaban contarme esto? ¿Antes o después de vender mi casa también? Papá, no seas así. La voz de Marcos tenía un tono de fastidio ahora. Estamos tratando de ayudarte. A tu edad mantener esta casa es mucho trabajo. Las escaleras, el jardín, limpiar todo esto. Es agotador. En una residencia tendrías todo hecho. Sería más fácil para ti. Me volteé para mirarlo. ¿Más fácil para mí o más fácil para ustedes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños seguían en la otra habitación ajenos a la tormenta que se desataba aquí. Podía oír sus risas, el sonido de la televisión. Inocencia pura en contraste con la traición que se desarrollaba en esta sala. Lorena cruzó los brazos. Su máscara de dulzura comenzaba a caer. Mire, suegro, sea realista. Usted está solo. Sus hijos tienen sus propias vidas. Laura está en Barcelona, no puede cuidarlo. Nosotros estamos aquí, pero también tenemos nuestras responsabilidades. Nuestros hijos, nuestro trabajo. No podemos estar pendientes de usted todo el tiempo. Nunca les pedí que estuvieran pendientes de mí. Dije con voz firme. Me he cuidado solo perfectamente bien estos 3 años, desde que María murió. Cocino limpio, pago mis cuentas. No necesito que nadie me cuide como si fuera un inválido. Pero llegará el momento en que sí lo necesite, insistió Lorena. Y para entonces será más difícil hacer el cambio. Es mejor planificar ahora mientras aún está, relativamente bien. Relativamente bien. Como si ya estuviera al borde de la senilidad. Marcos intervino tratando de suavizar las cosas. Papá, mira, no tiene que ser ahora mismo, pero piénsalo. Vende esta casa, invierte el dinero. Vivirías cómodamente en un lugar más apropiado para tu edad. Y nosotros podríamos ayudarte a administrar ese dinero, para que no te engañen. Ahí estaba el verdadero interés. El dinero. La casa valía fácilmente 300,000 euros, tal vez más. Y ellos querían no solo que la vendiera, sino que además les diera control sobre el dinero. Me verían morir en un asilo mientras ellos gastaban mi herencia. ¿Y qué hay de Laura?, pregunté. Ella sabe de estos planes. Marcos y Lorena intercambiaron una mirada. Laura no entiende la situación, dijo Marcos finalmente. Ella está lejos. No ve cómo es realmente. Tú hablas con ella por teléfono y le dices que todo está bien, pero nosotros estamos aquí. Vemos la realidad. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en una falsa preocupación. Laura me llamaba todos los días porque realmente le importaba. Marcos vivía a 20 minutos y pasaban semanas sin que apareciera hasta hoy que vino porque necesitaba justificar el robo que acababa de cometer. Entonces, dije lentamente, ustedes vendieron mis muebles sin mi permiso para financiar unas vacaciones y ahora me están diciendo que también debería vender mi casa y meterme en un asilo. Todo esto supuestamente por mi propio bien. Exactamente, dijo Lorena como si finalmente yo hubiera entendido. Ve, suegro, sí entiende. Sabíamos que lo haría. Algo en su tono, esa condescendencia, esa certeza de que me tenían en sus manos, encendió algo en mí. Pero no exploté, no grité, porque recordé algo que le había enseñado a Marcos cuando era niño y jugábamos ajedrez. Las emociones te hacen perder. La estrategia te hace ganar. ¿Y el comprador viene mañana?, pregunté con voz neutral. Marcos asintió aliviado de que yo pareciera aceptar la situación. Sí, mañana a las 9 de la mañana. Traerá un camión. Se llevará todo: el sofá, las sillas, la mesa del comedor, el aparador. Todo lo que acordamos. Todo lo que tú acordaste, corregí. Sin consultarme. Marcos se encogió de hombros.
Papá, si te hubiera preguntado, habrías dicho que no. Y luego habría sido toda una discusión. Así es más simple. Ya está hecho. Ya está hecho. Como si mi opinión no importara. Como si mis derechos sobre mis propias pertenencias fueran irrelevantes. Miré a este hombre, mi hijo, y traté de encontrar al niño que una vez fue. Ese niño que lloraba cuando veía películas tristes, que me abrazaba antes de dormir, que me decía que cuando creciera quería ser como yo. Pero ese niño se había ido. O tal vez nunca existió realmente. ¿Y qué se supone que haga yo esta noche y mañana?, pregunté. ¿Dormir en el suelo? Lorena rió. Realmente río, como si hubiera dicho algo gracioso. Ay, suegro, no sea exagerado. Le dejamos su cama, por supuesto. Y un sillón. Lo básico. El resto ya no lo necesita. Qué considerados, Pujoyasat, dije. Y mi sarcasmo era tan denso que incluso Marcos lo notó. Se movió incómodo. Papá, entiendo que estés molesto, pero... molesto. Lo interrumpí. Marcos, esa palabra se queda demasiado corta para lo que siento ahora mismo. Caminé hacia él mirándolo directamente a los ojos. Tu madre y yo te criamos. Te dimos todo. Pagamos tu educación, tu universidad. Cuando te casaste te regalamos el enganche para tu casa. Cuando Pablo nació y no tenías dinero, yo pagué los gastos del hospital. ¿Recuerdas eso? Marcos no respondió, solo miraba al suelo. Y ahora, continué. Ahora me pagas vendiéndome las cosas de tu madre. Las cosas que ella tocaba, que ella amaba. Por unas vacaciones en París. Mi voz se quebró ligeramente en la última palabra. ¿Cómo llegamos a esto, hijo? ¿Qué te pasó? Por un momento, solo un momento, vi algo en los ojos de Marcos. Tal vez vergüenza. Tal vez arrepentimiento. Pero Lorena habló antes de que él pudiera responder. Con todo respeto, suegro, usted no puede vivir en el pasado para siempre. María ya no está, la vida continúa, y estos muebles son solo cosas. No son ella. Aferrarse a ellos no la traerá de vuelta. Esas palabras. Esas malditas palabras. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No por su crueldad, aunque eran crueles, sino porque sabía que Lorena tenía razón en algo. María no volvería. Pero estos muebles, estas cosas que ella llamaba solo cosas, eran todo lo que me quedaba de ella. Eran recuerdos tangibles, prueba de que nuestra vida juntos fue real. Tienes razón, dije finalmente, y mi voz salió más calmada de lo que esperaba. María no va a volver, pero yo tampoco voy a olvidarla. Y ciertamente no voy a dejar que su memoria sea vendida por 7,000 euros para financiar tu egoísmo. Lorena abrió la boca para responder, pero la detuve con un gesto de mi mano. No, ya escuché suficiente. Los dos pueden irse ahora. Llévense a los niños. ¿Pero papá? Comenzó Marcos. El comprador viene mañana. Necesito que estés aquí para que... ¿Para que qué? Lo miré fijamente. Para que facilite tu robo. Para que sonría y salude mientras se llevan la vida de mi esposa muerta. El silencio se extendió entre nosotros. Podía ver las emociones peleando en el rostro de Marcos. Parte de él, una parte muy pequeña, sabía que esto estaba mal. Pero la otra parte, la parte que Lorena había cultivado durante 10 años, la parte egoísta y codiciosa, era más fuerte. Está bien, papá, dijo finalmente. Si así lo quieres. Pero mañana el comprador viene de todos modos. Ya firmé el contrato, ya gasté el dinero. Los boletos para París están comprados. Esto va a pasar, te guste o no. Ya veremos. Fue todo lo que dije. Marcos llamó a los niños. Pablo y Sofía vinieron corriendo con las mejillas rosadas y sonrisas en sus rostros. Me agaché para abrazarlos. Adiós, mis amores. Los quiero mucho. Sofía me besó en la mejilla. Abuelo, ¿cuándo nos volverás a hacer paella? Pronto, mi vida. Pronto. Pero mientras lo decía, miraba a Marcos por encima de sus cabezas, y ambos sabíamos que eso no era cierto. Algo se había roto hoy. Algo irreparable. Cuando se fueron cerré la puerta y me quedé ahí apoyado contra ella. Mi corazón latía rápido, mis manos temblaban. La rabia, la tristeza, la decepción.
Todo se arremolinaba dentro de mí como una tormenta. Pero debajo de todo eso había algo más. Algo frío y calculador. Algo que Marcos había despertado sin saberlo. Caminé a mi estudio y saqué de un cajón cerrado con llave un sobre manila. Dentro estaban documentos que había preparado 3 semanas antes, el día después de escuchar aquella conversación en el jardín. Documentos que esperaba nunca tener que usar. Pero Marcos acababa de cruzar la línea. Acababa de confirmar cada sospecha, cada miedo. Tomé el teléfono y marqué un número que había estado guardando. Después de 3 tonos, una voz profesional respondió. Bufete Ramírez y Asociados. Buenas tardes, dije, mi voz firme y clara. Habla Fernando Estrada. Necesito hablar con el doctor Ramírez urgentemente. Es sobre los documentos que preparamos. Es hora de ejecutar el plan. Hubo una pausa. Un momento, señor Estrada. Lo comunico de inmediato. Mientras esperaba miré por la ventana. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era hermoso. Y por primera vez en 3 semanas, desde que descubrí la traición de mi hijo, sentí algo parecido a la paz. No porque la situación se hubiera resuelto, sino porque finalmente iba a hacer algo al respecto. Fernando, dijo la voz del doctor Ramírez al teléfono. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Estoy seguro, respondí sin dudar. Más seguro que nunca. Mañana a las 8 de la mañana, antes de que llegue el comprador. Entendido. Estaré ahí. Y el otro documento, ese también. Todo lo que discutimos. Es hora de que mi hijo aprenda que las acciones tienen consecuencias. Colgué el teléfono y me senté en el sofá, ese sofá que supuestamente sería recogido mañana. Pasé mi mano por la tela gastada y cerré los ojos. María, susurré. Espero estar haciendo lo correcto. Espero que entiendas. Y en el silencio de mi casa casi pude escuchar su voz respondiendo. Hazlo, Fernando. Protege lo nuestro. Protégete a ti mismo. Yo estaré contigo. Esa noche no dormí mucho. Pero no fue por tristeza o preocupación. Fue por anticipación. Porque mañana cuando mi hijo llegara esperando ver sus 7,000 euros convertirse en realidad, iba a recibir la sorpresa de su vida. Una sorpresa que yo había planeado cuidadosamente pieza por pieza, movimiento por movimiento, como en el ajedrez. 3 movimientos adelante, o en este caso 10. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cama mirando el techo en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. Un silencio que nunca había notado antes de que María se fuera. Cuando ella vivía la casa siempre tenía sonidos. Sus pasos suaves por el pasillo. El murmullo de su voz cantando mientras cocinaba. El roce de las páginas de sus libros. Ahora solo había vacío. Y esta noche ese vacío se sentía más profundo que nunca. Repetí cada palabra de la conversación. Cada gesto. Cada mirada. Ya vendí tus muebles. La frase resonaba en mi cabeza como un eco sin fin. Traté de encontrar el momento exacto en que perdí a mi hijo. ¿Fue cuando conoció a Lorena? ¿O fue antes? Fue algo que yo hice. Algo que no hice. Me levanté de la cama a las 3 de la mañana. No tenía sentido fingir que podía dormir. Bajé a la cocina, encendí la luz. Todo estaba en su lugar. La cafetera que María me regaló en nuestro 10º aniversario. Las tazas que compramos juntos en aquel mercado de pulgas en Granada. El reloj de pared que marcaba las horas con un tic-tac constante. Cada objeto era un testigo silencioso de nuestra vida juntos. Preparé café aunque sabía que no debería. A mi edad, la cafeína a esta hora significa no dormir en absoluto. Pero ya no dormiría de todos modos. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde desayunamos juntos durante 35 años. Pasé mis dedos por la superficie de madera. Había una pequeña marca cerca de mi lugar habitual. La hizo Pablo cuando tenía 4 años golpeando con una cuchara mientras cantaba. Marcos se enojó tanto ese día. Pablo, mira lo que hiciste. Pero María solo se rió. Es solo una mesa, Marcos. Los niños son más importantes que los muebles.
Las lágrimas llegaron sin aviso. Lloré ahí solo en mi cocina a las 3 de la mañana. Lloré por María, por el hijo que creí tener, por los muebles que pronto se irían, pero sobre todo lloré por mí mismo, por el viejo tonto que siguió creyendo en la bondad de su hijo incluso cuando todas las señales decían lo contrario. María. Dios cuánto la necesitaba en este momento. Ella sabría qué decir. Ella siempre sabía. Cuando los niños eran pequeños y hacían travesuras, ella los disciplinaba con firmeza, pero con amor. Cuando Marcos tuvo problemas en la escuela, ella fue quien se sentó con él cada noche hasta que mejoró sus notas. Cuando Laura tuvo su primer desamor, María la abrazó y le enseñó que el dolor pasa, que la vida continúa. María, susurré en la oscuridad. ¿Qué hago? ¿Qué haría si estuvieras aquí? El silencio fue mi única respuesta. Pero cerré los ojos e imaginé su voz. La conocía tan bien que casi podía oírla. Fernando, tú ya sabes qué hacer, siempre lo has sabido. Confía en ti mismo. Confiar en mí mismo. Yo que dejé que esto llegara tan lejos. Yo que ignoré las advertencias. Yo que seguí abriendo mi puerta y mi corazón a un hijo que claramente solo me veía como un obstáculo para su riqueza. Me levanté y caminé a la sala. Los muebles seguían ahí, fantasmas de una vida que pronto sería arrancada de raíz. Me senté en el sofá de María, en su lugar favorito. El cojín todavía guardaba la forma de su cuerpo. Durante meses después de su muerte no dejé que nadie se sentara aquí. Era sagrado. Era su espacio. Recordé el día que compramos este sofá. Fue hace 30 años cuando nos mudamos a esta casa. María estaba embarazada de Laura. Visitamos 5 tiendas diferentes. Ella se sentaba en cada sofá, probaba la firmeza, cerraba los ojos como si estuviera meditando. Tiene que sentirse como un abrazo, Fernando, me decía. Finalmente encontramos este. Este es, dijo con certeza. Este es nuestro sofá. Y tenía razón. Este sofá nos abrazó durante 3 décadas. Aquí nos sentamos a ver las primeras palabras de nuestros hijos. Aquí consolamos a Marcos cuando se rompió el brazo. Aquí Laura nos contó que había sido aceptada en la universidad. Aquí María y yo pasamos nuestras últimas noches juntos, cuando estaba demasiado débil para subir las escaleras. Yo la sostenía mientras veíamos televisión, sintiendo cómo su cuerpo se hacía más liviano cada día. Solo un sofá, había dicho Lorena. Como si pudiera poner precio a los recuerdos. Como si 7,000 euros pudieran comprar 30 años de amor. La rabia volvió entonces. No la rabia explosiva que gritas y golpeas paredes, sino la rabia fría y calculada. La rabia que te hace pensar con claridad absoluta. Marcos me había enseñado esto sin saberlo. Cuando jugábamos ajedrez me decía, «Papá, la rabia te hace cometer errores. El control te hace ganar». Tenía razón, y ahora yo usaría ese control contra él. Subí a mi estudio. Era casi las 4 de la mañana. En un cajón cerrado con llave guardaba todos los documentos importantes. Pasaportes, escrituras, certificados. Y ahí, en un sobre manila nuevo, estaban los papeles que el doctor Ramírez había preparado para mí 3 semanas antes. Saqué los documentos y los leí nuevamente, aunque me los sabía de memoria. El Nuevo Testamento, la transferencia de propiedad, el poder notarial, todo firmado, todo sellado, todo legal. Había sido cuidadoso, muy cuidadoso, porque verán lo que Marcos y Lorena no sabían, era que yo había escuchado su plan completo 3 semanas antes. No solo fragmentos, no solo sospechas, lo escuché todo. Fue un sábado por la tarde. Marcos había venido a visitarme, cosa rara en sí misma. Dijo que necesitaba usar mi baño. Mientras él estaba arriba, escuché a Lorena hablando por teléfono en el jardín. Fui a regar las plantas como hacía todas las tardes. Ella no me vio. No me escuchó acercarme. «Sí, mamá, todo va según el plan», decía con voz baja pero emocionada. «Primero los muebles. Eso nos da el dinero para París. Luego, cuando volvamos, comenzamos con la presión. Le decimos que la casa es demasiado grande, que necesita ayuda, que sería mejor en un asilo.
Hizo una pausa escuchando a su madre. Luego se rió. No se resistirá mucho. Es viejo. Está solo. No tiene opciones. Y una vez que esté en el asilo, vendemos la casa y dividimos el dinero. Marcos dice que vale al menos 300,000 euros. Imagínate, mamá. 300,000. Mi sangre se heló. Seguí regando las plantas actuando como si no hubiera escuchado nada. Lorena continuó. Laura es el único problema. Pero está en Barcelona. Para cuando se dé cuenta ya estará hecho. Y de todos modos, ¿qué va a hacer el viejo? Necesita cuidado. Nosotros estamos aquí. Somos los que tomamos las decisiones. Terminó la llamada y entró a la casa como si nada. Me sonrió. Ay, suegro, su jardín está hermoso. Yo le devolví la sonrisa. Gracias, Lorena. María lo amaba. Esa noche, después de que se fueron, me senté en este mismo estudio y lloré. Lloré por horas. Porque una cosa es sospechar que tu hijo te está traicionando. Otra cosa completamente diferente es escucharlo confirmado en palabras frías y calculadas. 300,000 euros. Ese era mi valor para ellos. No como padre, no como abuelo, como propiedad inmobiliaria. Pero después de las lágrimas vino la claridad. Y con la claridad vino el plan. Al día siguiente llamé al doctor Ramírez, el abogado que había manejado nuestros asuntos desde hace 20 años. Un hombre honesto de mi edad que entendía el valor de la lealtad. Le conté todo lo que había escuchado, todo lo que temía. Fernando, me dijo con voz seria, necesitamos actuar rápido. Si ellos están planeando esto, necesitas protegerte, legalmente. Ya. Pasamos 2 semanas preparando todo. Cambié mi testamento. Marcos había sido mi beneficiario principal. Ahora ya no lo era. Transferí la casa a un fideicomiso. Yo podría vivir en ella hasta mi muerte, pero después iría directamente a Laura. Marcos no vería ni un centavo. Preparé también documentos de poder notarial, dándole a Laura autoridad sobre mis decisiones médicas y financieras, si alguna vez no pudiera tomarlas yo mismo. Marcos nunca podría meterme en un asilo contra mi voluntad, no sin la aprobación de Laura. Y Laura jamás haría eso. El doctor Ramírez me preguntó, ¿estás seguro Fernando es su hijo? Tal vez solo necesitan tiempo. Tal vez... Doctor. Lo interrumpí. Un hombre que vende los muebles de su madre muerta para irse de vacaciones no necesita tiempo. Necesita consecuencias. Y ahora sentado aquí en la madrugada revisando estos documentos nuevamente sentí algo extraño. No satisfacción exactamente, pero sí una especie de paz dolorosa. La paz de saber que no sería una víctima. La paz de saber que María estaría orgullosa de mí por proteger lo que construimos juntos. Miré el reloj. Las 5 de la mañana. En 3 horas el doctor Ramírez llegaría. En 4 horas el comprador de muebles supuestamente llegaría. Y Marcos vendría con él esperando su momento de triunfo. Pero yo tenía una sorpresa esperándolo. Una sorpresa que cambiaría todo. Me permití sonreír entonces. Una sonrisa triste pero firme. Pensé en todas las lecciones que le enseñé a Marcos cuando era niño. Honestidad. Respeto. Responsabilidad. Aparentemente ninguna de ellas se quedó con él. Pero había una lección que sí aprendió, la que le enseñé jugando ajedrez. Siempre piensa varios movimientos adelante. El problema para Marcos era que yo inventé esa lección. Y yo había tenido 72 años para perfeccionarla. Volví a la cocina y preparé más café. Afuera el cielo comenzaba a aclararse. Los primeros rayos de sol pintaban el horizonte de rosa pálido. Era hermoso. El comienzo de un nuevo día. El comienzo de todo cambiando. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Laura. Hija, necesito que me llames cuando despiertes. Es importante, te quiero. Ella respondió casi inmediatamente. Aparentemente tampoco estaba durmiendo. Papá, ¿estás bien? Son las 5 a.m. Me asustas. Estoy bien, mi amor, mejor que nunca. Solo llámame cuando puedas. Tengo noticias. ¿Buenas o malas? Pensé en cómo responder. Ambas, depende de cómo lo mires. Pero necesarias. Puse el teléfono sobre la mesa y cerré los ojos. En mi mente vi a María.
no como estaba al final débil y consumida por la enfermedad, sino como era cuando nos conocimos, joven radiante llena de vida, sonriéndome desde detrás de su escritorio en la biblioteca. Lo hice, amor, le dije al recuerdo. Protegí lo nuestro, hice lo que tenía que hacer, y en mi corazón sentí su aprobación. Sentí su mano en mi hombro, su beso en mi mejilla. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, Fernando. Siempre. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de dolor. Eran de liberación, de saber que sin importar lo que pasara hoy, yo había tomado el control. Yo había protegido mi dignidad. Yo había honrado la memoria de mi esposa. El reloj marcó las 6 de la mañana. 2 horas más. 2 horas hasta que Marcos descubriera que subestimó gravemente a su viejo padre. 2 horas hasta que aprendiera la lección más importante que nunca le enseñé: el amor no se puede comprar, vender o manipular. Pero el respeto se puede perder. Y una vez perdido, nunca vuelve. Me duché, me afeité, me vestí con mi mejor traje, el mismo que usé en el funeral de María. Si hoy iba a enterrar mi relación con mi hijo, al menos lo haría con dignidad. Me miré al espejo. 72 años me devolvieron la mirada. Un hombre viejo, sí, pero no débil, no tonto, no una víctima. A las 7:30 sonó el timbre. Era el doctor Ramírez, puntual como siempre. Traía su maletín de cuero y una expresión seria. Fernando, me saludó con un abrazo. ¿Listo para esto? Más que listo, respondí. Gracias por venir tan temprano. Para ti siempre. María fue mi amiga también. Haré esto por ella tanto como por ti. Entramos a la sala. El doctor Ramírez sacó documentos de su maletín y los organizó sobre la mesa. La mesa que supuestamente sería recogida en 1 hora. Nos sentamos y esperamos. Yo tomé mi café. Él revisó los papeles una última vez. Cuando llegue tu hijo, dijo el doctor Ramírez. Déjame hablar a mí. Necesita escucharlo de un profesional. Necesita entender la seriedad legal de lo que está haciendo. Asentí. Mi corazón latía rápido, pero mi mente estaba clara. Cristalina. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Había ensayado este momento en mi cabeza cientos de veces en las últimas 3 semanas. A las 8:30 escuché un auto detenerse afuera. Voces. Pasos acercándose a la puerta. No era solo Marcos. Era Marcos, Lorena y presumiblemente el comprador de muebles. Perfecto. Cuantos más testigos, mejor. El timbre sonó. El doctor Ramírez y yo intercambiamos una mirada. Él asintió. Yo respiré profundo. Y entonces, con toda la dignidad que pude reunir, caminé a la puerta para abrirla. Era hora de que mi hijo aprendiera que los viejos no siempre son tontos. Y que las acciones siempre tienen consecuencias. Abrí la puerta con calma. Ahí estaba Marcos con una sonrisa nerviosa. Detrás de él Lorena con esa expresión de triunfo mal disimulada. Y junto a ellos un hombre corpulento de unos 40 años con overol de trabajo, el comprador. «Buenos días, papá», dijo Marcos intentando sonar casual. «Te presento a Raúl. Él es quien se llevará los muebles». Raúl me extendió la mano. Yo la estreché. No era culpa suya estar aquí. Era solo un hombre haciendo su trabajo. «Buenos días», respondí. «Pasen, pero tenemos que hablar primero». Entraron a la sala y se detuvieron en seco. El doctor Ramírez estaba sentado en el sofá con su traje gris impecable y su maletín de abogado abierto sobre la mesa. Papeles legales estaban organizados en pilas ordenadas. Marcos palideció inmediatamente. ¿Qué es esto?», preguntó mirándome, y luego al doctor Ramírez. «Buenos días, Marcos», dijo el doctor Ramírez con voz profesional y fría. «Lorena, soy Antonio Ramírez, abogado de tu padre. Nos conocimos en el funeral de tu madre, aunque probablemente no me recuerdes». Lorena agarró el brazo de Marcos. «¿Qué hace un abogado aquí?». Su voz tenía un toque de pánico. Me senté en mi sillón favorito, el que según Lorena era viejo y feo. Crucé las manos sobre mi regazo. «Siéntense, por favor. Esto no tomará mucho tiempo». Mi voz era tranquila pero firme.
Marcos y Lorena se sentaron lentamente en el sofá que habían vendido. Raúl, el comprador, se quedó de pie junto a la puerta claramente incómodo. El doctor Ramírez comenzó. Señor Marcos Estrada, tengo entendido que usted vendió los muebles de esta casa sin el consentimiento del propietario. ¿Es correcto? Marcos abrió la boca, la cerró. La volvió a abrir. Es mi padre. Pensó que... Interrumpió el doctor Ramírez. Pensó que por ser su padre no tiene derechos de propiedad. Pensó que puede disponer de sus pertenencias sin consultarle. Sacó un documento. Esto, señor Estrada, constituye robo. Robo de propiedad privada. Técnicamente su padre podría presentar cargos. El rostro de Marcos se puso rojo. ¿Cargos? Es ridículo. Es mi padre. Solo estaba tratando de ayudar. Yast. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Todos me miraron. Me levanté lentamente con toda la dignidad que 72 años me habían dado. Ayudar vendiéndome las cosas de tu madre. Ayudar planeando meterme en un asilo para quedarte con mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. Lorena se puso blanca como papel. Marcos me miró con horror. ¿Cómo sabes eso? Te escuché. Dije simplemente. Hace 3 semanas. En el jardín. Lorena hablaba con su madre por teléfono. Lo escuché todo. El viejo estará en un asilo en unos meses. La casa vale 300,000 euros. Laura no podrá hacer nada. Lo escuché. Todo. Lorena se puso de pie de un salto. Eso es invasión de privacidad. No tenía derecho a escuchar mi conversación. Era mi jardín, respondí con voz helada. Y era mi vida de la que hablabas como si yo fuera un mueble más que vender. El doctor Ramírez intervino. Señora, le sugiero que se siente y escuche. Esto no ha terminado. Lorena se dejó caer en el sofá con los ojos llenos de lágrimas falsas. Marcos tenía la cabeza entre las manos. Papá, dijo con voz quebrada. No era así. El plan no era así. Solo pensaron que Marcos. Me acerqué a él. Pensaron que era demasiado viejo para darme cuenta. Pensaron que la soledad me había vuelto tonto. Pensaron que podían manipularme como a un niño. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era la voz de Lorena. No te preocupes, mamá. En unos meses el viejo estará en un asilo y podremos vender la casa. Marcos cerró los ojos al escucharla. La grabé ese día, dije, por si acaso alguna vez la necesitaba. Resulta que sí. Raúl, el comprador, carraspeó. Disculpen, pero ¿hay venta o no hay venta? Porque si hay problemas legales, yo no quiero estar involucrado. El doctor Ramírez le habló directamente. Señor, le sugiero que se vaya. No hay venta. Estos muebles no pueden ser vendidos porque ya no pertenecen al señor Marcos Estrada para disponer de ellos. ¿Qué quieres decir? Marcos me miró con ojos suplicantes. Papá, por favor. Ya tomé el dinero. Ya compramos los boletos a París. Por favor. Esos son tus problemas, no los míos, dije. Y cada palabra me dolió, pero era necesaria. El doctor Ramírez, por favor, explícales. El abogado sacó varios documentos. Hace 3 semanas, su padre y yo ejecutamos varios cambios legales importantes. Primero, un nuevo testamento. Marcos, tú eras el beneficiario principal. Ya no lo eres. La totalidad de la herencia de tu padre, incluyendo esta casa, irá directamente a tu hermana Laura. Marcos se puso de pie de golpe. No puedes hacer eso. Puedo y lo hice, respondí. Es mi propiedad. Puedo dejársela a quien yo quiera. El doctor Ramírez continuó. Segundo, la casa ha sido transferida a un fideicomiso irrevocable. Tu padre tiene derecho a vivir aquí hasta su muerte, pero la propiedad legal ya no está a su nombre. Está protegida. No puede ser vendida, hipotecada o embargada. Y después de su muerte pasa automáticamente a Laura. Tú no tienes ningún derecho sobre ella. Lorena comenzó a llorar de verdad ahora. No lágrimas de manipulación, sino de rabia y frustración. Esto es injusto.
Somos nosotros los que estamos aquí, nosotros los que lo cuidamos. Cuidarme. La miré directamente. Lorena no han venido a verme en 2 meses hasta ayer. No me llaman, no preguntan cómo estoy. La única razón por la que vinieron ayer fue para decirme que habían vendido mis cosas. Eso no es cuidar, eso es usar. El doctor Ramírez sacó otro documento. Y tercero, y esto es muy importante, se ha establecido un poder notarial médico y financiero. En caso de que el señor Estrada no pueda tomar decisiones por sí mismo, esa autoridad recae exclusivamente en Laura Estrada. Marcos, tú no tienes ninguna autoridad legal sobre las decisiones de tu padre. No puedes internarlo en ningún lugar. No puedes vender nada suyo. No puedes acceder a sus cuentas bancarias. Además, añadí, Laura ya está informada de todo. Le mandé todos los documentos esta mañana. Ella los tiene. Ella sabe lo que intentaron hacer. Marcos me miró con una mezcla de shock, dolor y rabia. Le contaste a Laura. Le dijiste que... Le dije la verdad, interrumpí. Que su hermano y su cuñada planeaban robarme mi casa y encerrarme en un asilo. Sí se lo dije, y está en camino. Llegará esta tarde desde Barcelona. La cara de Marcos se descompuso. Laura era su punto débil. Siempre habían sido cercanos de niños. Él sabía que ella nunca lo perdonaría por esto. Me acerqué a mi hijo. A este hombre que una vez fue el niño que cargué en mis brazos. Marcos, te di todo lo que pude. Pagué tu educación. Te ayudé a comprar tu casa. Cuidé a tus hijos. Y cuando tu madre murió, lo único que te pedí fue respeto. Solo eso. Respeto por mi dolor. Respeto por su memoria. Respeto por el hombre que te crió. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Y en cambio me trataste como un obstáculo, como algo que remover. Los muebles de tu madre, las cosas que ella tocaba y amaba, los vendiste por unas vacaciones. Su vida, nuestra vida juntos valuaste en 7,000 euros. Papá, Marcos tenía lágrimas en los ojos ahora. Reales. Finalmente, reales. Lo siento mucho. No sé qué me pasó. Lorena y yo estábamos estresados con deudas y decidieron que yo era la solución. Terminé. Que mi casa, mi dinero, mis cosas eran suyos por derecho. Pero te equivocaste, hijo. Yo no soy tuyo, mi vida no es tuya, y aprenderás hoy que hay consecuencias para la traición. El doctor Ramírez cerró su maletín. Señor Raúl puede retirarse. No hay venta. Señor Marcos, le sugiero que busque la manera de devolver ese dinero que ya gastó, porque técnicamente lo obtuvo mediante fraude. Su padre por ahora ha decidido no presentar cargos criminales. Pero eso puede cambiar. Raúl salió rápidamente, feliz de escapar del drama. Marcos y Lorena se quedaron sentados destrozados. Toda su arrogancia, toda su confianza había desaparecido. En su lugar solo había shock y miedo. Pueden irse, dije finalmente. Y Marcos, escúchame bien. Si alguna vez intentas manipularme de nuevo, si intentas vender algo mío, si tratas de convencer a alguien de que no estoy mentalmente capacitado, si haces cualquier cosa que ponga en riesgo mi bienestar o mi propiedad, llamaré a la policía. Y el doctor Ramírez presentará todos estos documentos, todas estas grabaciones como evidencia. ¿Entendido? Marcos asintió, incapaz de hablar. Se puso de pie lentamente. Lorena lo siguió con la cara hinchada de tanto llorar. Caminaron hacia la puerta como 2 zombis. Antes de salir, Marcos se volteó. Papá, ¿hay alguna forma de arreglar esto? Lo miré por un largo momento. Parte de mí, una parte pequeña y débil, quería decir que sí. Quería perdonar y olvidar. Quería recuperar a mi hijo Joao. Pero otra parte de mí, la parte que María me había enseñado, la parte que valoraba la dignidad y el respeto, sabía la respuesta. No lo sé, Marcos, dije honestamente. Eso depende de ti, de si realmente entiendes lo que hiciste, de si alguna vez puedes ver más allá de tu codicia y recordar que soy tu padre, no tu cuenta bancaria. Se fueron sin otra palabra.
La puerta se cerró detrás de ellos, y me quedé ahí de pie, en mi sala rodeado de los muebles que habían intentado robarme. El doctor Ramírez puso su mano en mi hombro. «Lo hiciste bien, Fernando. María estaría orgullosa», asentí sin poder hablar. Las lágrimas llegaron entonces, no de tristeza sino de alivio, de liberación, de saber que había protegido lo que era mío, que no había sido una víctima, que había peleado con inteligencia, no con rabia. «¿Y ahora qué?», preguntó el doctor Ramírez. Miré alrededor de mi sala. Los muebles de María, mis recuerdos, mi vida, todo seguía aquí. Todo estaba seguro. «Ahora», dije con una pequeña sonrisa, «ahora espero a que Laura llegue. Y luego vivo. Vivo con dignidad, con paz, sin miedo de que alguien me quite lo que me queda de María». El doctor Ramírez empacó sus papeles. «Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame, día o noche». Lo abracé. Este hombre, casi un extraño, había sido más leal que mi propio hijo. Cuando se fue, me senté en el sofá de María. Cerré los ojos. Y por primera vez en 3 semanas, desde que escuché aquella conversación en el jardín, sentí paz. Verdadera paz. «Lo hice, amor», susurré. «Protegí lo nuestro. Protegí tu memoria. Y aunque me costó a mi hijo, sé que era lo correcto». En el silencio de mi casa casi pude sentir su respuesta, su aprobación, su amor. Y supe que sin importar lo que viniera después, había hecho lo que debía hacer. Había defendido mi dignidad. Había honrado su memoria. Y había enseñado a mi hijo la lección más dolorosa pero más necesaria, que el amor verdadero no se puede comprar, vender o manipular. Y que las acciones siempre tienen consecuencias. Han pasado 6 meses desde aquel día. 6 meses desde que Marcos y Lorena salieron de mi casa con las colas entre las piernas. 6 meses desde que recuperé no solo mis muebles, sino mi dignidad. La vida ha cambiado, pero no de la manera que ellos esperaban. Sigo viviendo en mi casa rodeado de los recuerdos de María. Cada mañana me levanto, preparo mi café y me siento en la terraza a ver el amanecer. Los muebles que intentaron robarme siguen aquí, cada uno con su historia, cada uno parte de mi vida. El sofá de María todavía tiene su lugar favorito, ligeramente desgastado. Y yo no lo cambiaría por nada del mundo. Laura llegó esa tarde como dije que lo haría. Llegó furiosa, devastada e incrédula. «¿Cómo pudo hacerte esto?», me preguntaba una y otra vez, refiriéndose a Marcos. Pasamos horas hablando, llorando juntos. Ella me abrazó como no me habían abrazado desde que María murió. «Papá nunca estará solo. Yo estoy aquí. Siempre estaré aquí». Y ha cumplido su palabra. Laura ahora viene cada 2 semanas desde Barcelona. A veces se queda el fin de semana completo. Cocinamos juntos como ella hacía con su madre. Me enseña a usar tecnología nueva. Vemos películas. Hablamos de todo y de nada. Su presencia llena los espacios vacíos que dejó María. No de la misma manera, por supuesto. Nadie puede reemplazar a una esposa. Pero el amor de una hija es su propia forma de medicina. ¿Y Marcos? No he sabido de él directamente. No ha llamado. No ha venido. No ha enviado ni un mensaje de disculpa. Al principio eso me dolía. Me despertaba por las noches preguntándome si había sido demasiado duro, si debí perdonarlo más fácilmente. Si un padre debe aceptar cualquier cosa de sus hijos en nombre del amor. Pero luego recuerdo sus palabras. «Ya vendí tus muebles». La frialdad con que lo dijo, la planificación detrás de todo. Y sé que hice lo correcto. Porque perdonar sin consecuencias no es amor. Es permitir que te sigan lastimando. Laura me cuenta que Marcos y Lorena tuvieron que cancelar su viaje a París. Los 7,000 euros que recibieron del comprador tuvieron que devolverlos cuando el hombre amenazó con demandar por fraude. Aparentemente están en problemas financieros serios. Lorena tuvo que vender su coche. Marcos trabaja horas extra. Las vacaciones de lujo que soñaban se convirtieron en deudas y estrés. Parte de mí se siente mal por eso. Soy padre después de todo. Pero la otra parte, la parte que María me enseñó a escuchar, sabe que estas son las consecuencias naturales de sus acciones.
Ellos eligieron este camino. Ellos tomaron estas decisiones. Yo solo me protegí. Laura también me contó que Marcos le preguntó si había alguna manera de arreglar las cosas con papá. Ella le respondió con honestidad brutal: empieza por una disculpa sincera. Y no por teléfono, cara a cara. Y luego demuestra con acciones, no con palabras, que entiendes lo que hiciste. Hasta ahora Marcos no ha dado ese paso. Y honestamente no sé si alguna vez lo hará. La codicia es una droga poderosa. Y Lorena es una influencia tóxica. Mientras esté con ella, no sé si mi hijo podrá ver más allá del dinero. Pero he aprendido algo importante en estos 6 meses. Yo no puedo salvar a Marcos de sí mismo. Yo no puedo obligarlo a ser la persona que quiero que sea. Solo puedo controlar mis propias decisiones. Y decidí que mi bienestar, mi dignidad, mi paz mental valen más que mantener una relación tóxica solo porque comparte mi sangre. Los nietos Pablo y Sofía me rompen el corazón. Los extraño terriblemente, pero Laura me ha traído fotos, videos. Me cuenta cómo están, y he decidido esperar. Esperar hasta que sean mayores, hasta que puedan tomar sus propias decisiones sobre si quieren conocer a su abuelo. No voy a usar niños como armas en una guerra familiar. Eso sería rebajarse al nivel de Marcos y Lorena. He encontrado paz en cosas pequeñas. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Son todos personas de mi edad, muchos viudos como yo. Leemos, discutimos libros, tomamos café después. Tengo amigos ahora, vida social. No estoy solo en esta casa grande, esperando que mis hijos me visiten. Estoy viviendo. También empecé a ser voluntario en la escuela donde enseñé durante 40 años. 2 veces por semana ayudo a niños con dificultades de lectura. Ver sus caritas iluminarse cuando finalmente entienden una palabra difícil me llena de una alegría que había olvidado. Me recuerda por qué elegí ser maestro. Me recuerda que puedo seguir haciendo diferencia en el mundo incluso a mis 72 años. El doctor Ramírez y yo nos hemos hecho buenos amigos. Cenamos juntos una vez al mes. Hablamos de nuestras esposas fallecidas, de nuestros hijos complicados, de envejecer con dignidad en un mundo que a menudo no valora a los ancianos. Él me dice que soy su cliente favorito. Fernando, la mayoría de la gente espera hasta que es demasiado tarde para protegerse. Tú actuaste a tiempo. Eres un ejemplo. No me siento como un ejemplo. Me siento como un padre que tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida. Pero elijo creer que fue la correcta. Mi casa sigue siendo mi santuario. Cada objeto aquí tiene significado. La vajilla de porcelana que María heredó. Los libros que coleccionamos juntos durante décadas. Las fotos en las paredes que cuentan la historia de nuestra familia cuando éramos felices y unidos. Nada de esto fue vendido. Nada fue perdido. Y eso en sí mismo es una victoria. A veces en las noches tranquilas me siento en el sofá de María y hablo con ella. Le cuento sobre mi día, sobre Laura, sobre los niños del club de lectura, y sí sobre Marcos. Le digo que espero que algún día mi hijo despierte, que entienda, que regrese siendo el hombre que ella crió, no el extraño en que se convirtió. Y en esos momentos siento su presencia. No de manera sobrenatural, pero en el peso de los recuerdos. En la calidez de los objetos que ella tocó. En la sabiduría que me dejó. María me enseñó que el amor verdadero incluye límites. Que protegerte a ti mismo no es egoísmo. Que la familia se define por acciones, no por sangre. Si pudiera hablarles ahora a otros padres, a otros ancianos que se encuentran en situaciones similares, esto es lo que les diría. Primero, no ignoren las señales. Yo escuché esa conversación hace 6 meses, pero las señales estaban ahí mucho antes. La forma en que Marcos miraba la casa, las preguntas de Lorena sobre valores, las visitas cada vez menos frecuentes. Confíen en su intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Segundo, busquen ayuda profesional. Un abogado o un contador, alguien que no esté emocionalmente involucrado. El doctor Ramírez me salvó porque actuó basado en ley, no en emoción. Protéjanse legalmente antes de que sea demasiado tarde. Hagan testamentos claros. Establezcan fideicomisos.
Asegúrense de que sus deseos estén documentados y protegidos. Tercero, no tengan miedo de poner límites. Yo pasé años permitiendo pequeñas faltas de respeto porque es mi hijo o la familia perdona todo. Pero el respeto es la base de cualquier relación. Sin respeto, el amor se convierte en manipulación. Y ustedes merecen respeto sin importar su edad. Cuarto, recuerden que ustedes no son una carga. La sociedad nos hace sentir así. Nuestros propios hijos a veces nos hacen sentir así. Pero 70, 80, 90 años de vida significan sabiduría, experiencia, valor. Ustedes construyeron sus casas, criaron sus familias, trabajaron sus vidas enteras. Eso no los convierte en obstáculos. Los convierte en pilares. Y quinto y más importante, su dignidad no tiene edad. Yo pude haber aceptado lo que Marcos hacía. Pude haber dejado que me vendiera mis cosas, que me metiera en un asilo, que tomara mi casa. Habría sido más fácil, menos conflictivo. Pero habría perdido mi dignidad. Habría traicionado la memoria de María. Habría traicionado los valores que traté de enseñarle. Elegí pelear. Con inteligencia, no con rabia. Con ley, no con gritos. Y gané. No porque ahora tenga más dinero o más cosas, sino porque recuperé mi respeto propio. Porque cuando me miro en el espejo, cada mañana veo a un hombre que se defendió. Un hombre que protegió lo que amaba. Un hombre que no fue víctima. Esta es la lección que Marcos necesitaba aprender, aunque yo no quería ser quien se la enseñara. Las acciones tienen consecuencias. El respeto se gana, no se da automáticamente. Y la familia es un privilegio que se mantiene con amor genuino, no un derecho que se explota por conveniencia. No sé si mi hijo alguna vez volverá a mí como el hombre que debería ser. No sé si mis nietos alguna vez conocerán a su abuelo más allá de las historias que Marcos les cuente. No sé qué deparará el futuro, pero sé esto: viviré el resto de mis días con dignidad. En mi casa, rodeado de los recuerdos de la mujer que amé, con mi hija que me valora, con amigos que me respetan. Y si Marcos algún día toca mi puerta con una disculpa sincera, estaré aquí, no para darle mi dinero o mi casa, sino para darle una oportunidad de recuperar algo más valioso, una relación real con su padre. Hasta entonces vivo, y eso en sí mismo es mi victoria. La dignidad no tiene precio, el respeto no se negocia, y el amor verdadero incluye protegerte a ti mismo, incluso de aquellos que deberían amarte más. Esta es mi historia. La historia de cómo un padre de 72 años se negó a ser víctima. Y si mis palabras pueden ayudar, aunque sea a una persona a protegerse, a defenderse, a recordar su propio valor, entonces todo esto habrá valido la pena. Si mi historia te tocó el corazón, si reconociste algo de tu propia vida en mis palabras, quiero que sepas que no estás solo. Hay muchos de nosotros, personas mayores, que enfrentamos estas situaciones, y hay esperanza. Hay soluciones. Hay maneras de protegernos sin perder nuestra humanidad. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Sevilla, Barcelona, Madrid. O tal vez desde el otro lado del océano, desde Buenos Aires, desde Ciudad de México, desde cualquier lugar donde el español nos une. Déjame un comentario. Comparte tu ciudad, tu historia, tu experiencia. ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles con tu familia? ¿Has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. No estamos solos en esto. Somos una comunidad, y nuestras historias, por dolorosas que sean, pueden ayudar a otros. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte mi historia con esa persona. Tal vez es un amigo, tal vez un vecino, tal vez tú mismo. Compártela, porque la información es poder, y el poder nos protege. Cada semana compartiré más historias. Historias reales, de personas reales que encontraron justicia, que recuperaron su dignidad, que se negaron a ser víctimas. Porque todos merecemos vivir nuestros últimos años con paz, con respeto, con amor genuino. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para compartir lo más doloroso y más liberador de mi vida. Gracias por estar aquí.
Un abrazo fuerte desde Sevilla, España. Que la dignidad los acompañe siempre. Fernando Estrada, 72 años, Sevilla.